días, jóvenes. Soy el profesor Jesús Alejandro Hernández Gutiérrez y hoy trabajaremos los temas de pseudocódigo, ciclos y decisiones correspondientes al submódulo de programación del semestre 2020B. Iniciamos. El pseudocódigo en programación es uno de los elementos más importantes antes de programar en cualquier lenguaje de programación. Lo primero que tenemos que hacer para definir la palabra pseudocódigo, vamos a dividir la palabra en dos partes. Primero, la palabra pseudo, que significa fake o en español falso. Después viene la palabra code o código. Esta palabra hace alusión a las líneas de código que nosotros utilizamos dentro de la programación en cualquier lenguaje. Por tal motivo podemos decir que pseudocódigo es un código falso. Pero no pasa nada, no nos asustemos con el término. El código falso hace referencia a aquel código que no está en ningún lenguaje de programación, pero que es el inicio para realizar un código, ya que aquí es donde se tiene toda la estructura de un código y nos permite darnos una idea de cómo puede quedar nuestro código finalmente. El pseudocódigo tiene dos elementos importantes que hay que analizar y tomar en cuenta. El primero es que es un algoritmo para resolver un problema, pero este algoritmo está escrito en un lenguaje común y popular. Hay diferentes tipos de algoritmos. Recordemos que el término algoritmo se refiere a una sucesión de pasos ordenados para resolver cualquier problema. El segundo elemento que tenemos que analizar es que el pseudocódigo se compone de un lenguaje común y popular. Entonces, el pseudocódigo podemos decir que es un conjunto de líneas guía para que el código real sea entendible. Este pseudocódigo, sin embargo, sigue la misma estructura de un código de programación, es decir, utiliza el mismo orden para respetar la estructura. Independientemente del lenguaje que se utilice, esta es la estructura básica: librerías o paqueterías, método principal, declaración de variables, proceso, operaciones, acciones, salida y el cierre del programa. De esta forma podemos darnos una idea de cómo comenzar a programar en cualquier lenguaje de programación. Ahora analizaremos el tema de decisiones. Las decisiones son estructuras de control y de las más importantes en los lenguajes de programación, ya que permite dirigir la ruta de un programa por diferentes caminos. Pero estos caminos solamente pueden ser dos. Estas estructuras de decisión solamente toman dos caminos que pueden ser sí o no, o también se pueden considerar como falsas o verdaderas. Dentro del desarrollo del pseudocódigo o del código de un programa, en estas estructuras solamente se pueden tomar dos caminos. Las estructuras del bloque de decisión se especifican usando expresiones lógicas. La representación gráfica se hace con palabras en pseudocódigo con una figura en forma de rombo, la cual tiene como salida dos rutas. Aquí podemos analizar un diagrama de flujo en donde se está representando una condición de falsa o verdadera. Aquí podemos ver que se inicia, después se pide los datos y
se pone una condición y dependiendo si la condición es verdadera, toma una ruta y si es falsa, toma otra. Es por eso que se le llama las sentencias de decisión. El programa solamente decide si es falso o si es verdadero y toma una ruta. Ahora hablaremos del tema de los ciclos. Un ciclo o bucle en los lenguajes de programación se considera una sentencia que se ejecuta repetidas veces la parte de un código hasta que la condición asignada en el ciclo deja de cumplirse. Los más utilizados son los ciclos while, for y do while. Los ciclos vienen a ser una parte del código en donde algún proceso se repite en diferentes o en repetidas ocasiones, como su nombre lo indica. Es un ciclo que se hace y se está repitiendo hasta que alguna condición que se especifica se cumple. Por ejemplo, tenemos aquí un diagrama de flujo donde se especifica el ciclo while. Aquí podemos ver que existe una condición y nos dice que mientras sea falsa podemos ver que la flechita se regresa hasta la parte de la condición y eso significa que es un ciclo que se va a estar repitiendo mientras sea verdadera. En el momento que la condición que establece es falsa, el ciclo toma otra ruta y se sale. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el ciclo for. El ciclo for es un ciclo que establece un inicio y un final. No se tiene que establecer una condición, solamente se dice se fija un inicio y un final. Por ejemplo, aquí podemos ver que está el inicio y desde i igual a 1 hasta i mayor a 10. ¿Qué quiere decir? Que este ciclo se va a repetir solamente cuando eh, se cumpla la condición que i sea mayor a 10. Es decir, que cuando i sea mayor a 10, el ciclo se va a estar repitiendo y va a seguir ciertos procesos. Cuando se deja de cumplir la condición del ciclo, se sale y finaliza nuestro programa. Jóvenes, hemos terminado la clase de hoy. Cuídense y quédense en casa.